Pasas a este lado. Hola, Sí. buenas tardes. Hola. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, como siempre, por acompañarnos en estos ciclos de la Fundación Canal, este ciclo de conferencias. Hoy vamos a hablar de expresionismo, de un arte de cine. La Fundación presenta hoy una conferencia que va a desvelar el origen de algunas de las criaturas más fascinantes del cine. En ese arte expresionista aparece la figura del monstruo, una figura que va a adquirir una importancia como metáfora cultural en una época de grandes miedos colectivos después de la Primera Guerra Mundial, uno de los periodos más oscuros en aquel momento, y vamos a hablar de personajes que aparecen en películas que van desde Nosferatu al gabinete del doctor Caligari, por ejemplo, y lo vamos a hacer para ver también cómo ese universo visual y ese universo temático se mantiene hoy en nuestros días. Hay películas ahora mismo en cartelera que hablan de ese cine y que hablan de terror. Tim Burton o Guillermo del Toro o David Lynch han seguido refiriéndose a esos monstruos. Y hoy nuestro conferenciante es José Luis Sánchez Noriega. Él es de Comillas, es licenciado en Filosofía, doctor en Ciencias de la Información y es catedrático de Historia del Cine y del Audiovisual en la Universidad Complutense de Madrid. Además, ha hablado en diversos ciclos, cursos y conferencias sobre el cine y la literatura, el cine negro americano, también sobre el movimiento obrero. Y entre sus publicaciones, si después de asistir a esta conferencia quieren ahondar sobre su figura o leer algunos de sus libros publicados, tiene un manual de la historia del cine que ha publicado Alianza, o también uno de sus libros más recientes sobre Itziar Boyain, o de la pantalla plateada, un libro en el que nos habla sobre los espejos en el mundo del cine, un tema que sin duda será muy interesante de leer. José Luis, muchas gracias por acompañarnos y vamos a descubrir contigo estos monstruos de la Gran Guerra. Quiero recordarles que nuestros compañeros les pueden hacer llegar unos papelitos donde escribir sus preguntas, porque después de su conferencia vamos a tener una entrevista y a continuación escucharemos sus preguntas, y que la exposición va a estar hoy abierta de forma excepcional hasta las 9 de la noche, si después de escucharnos les surge alguna curiosidad o quieren revisitar alguna de las películas. Te dejo ya, José Muy Luis, bien. y ahora nos vemos. Gracias. Muy bien, gracias, Ana. Y muchas gracias a Cristian Ruiz Orfila y a la Fundación Canal por esta invitación, porque para mí, después de ver las películas, lo que más me gusta es charlar sobre cine, como es lógico. Realmente, en una tarde además fría, es emocionante el pensar las películas, ¿no? Y la figura del monstruo, que por otra parte es una figura que produce miedo, pero produce también una capacidad o estimula a una reflexión. El subtítulo que se le ha puesto a la conferencia está muy bien, porque decir del miedo al mito es como decir que ese miedo no es improductivo, sino que realmente lo que consigue es establecer un tipo de metáfora o un tipo de alegoría que tiene un valor para reflexionar sobre la condición humana, sobre los conflictos sociales, sobre los problemas que tenemos los seres humanos. Es decir, el mito no es que sea mentira, no, el mito conlleva una verdad. Lo que sucede es que el mito no es una verdad histórica, no es una realidad palpable. El mito es una ficción, es una fabulación, pero esa fabulación tiene una misión, que es explicar la condición humana, de dónde somos, a dónde vamos, cuáles son nuestros principios, etcétera, etcétera. Y el cine expresionista alemán, como no podía ser de otra manera, es una época privilegiada desde ese punto de vista, en cuanto que se reflexiona, ¿no? A mí, luego quizá en el coloquio daría lugar a una reflexión más precisa acerca de en qué medida estas películas son cine de terror. Saben ustedes que hoy el cine de terror es un género con muchísimo éxito. Todas las semanas hay 2 o 3 estrenos de cine de terror. Yo creo que hay unas franjas de edad, que es casi la adolescencia, donde el cine de terror se vende muy bien y funciona muy bien. Pero no sabemos muy bien, hace 100 años, cuando no hay sonido, cómo se veían esas películas. Se veían como realistas, realmente asustaban.
o qué hacía la gente con ellas. Hoy que vivimos en esta imagen digital de la cual ya no podemos tener confianza porque se puede generar por una aplicación, se puede generar una realidad que no existe y que parezca fotográfica, es difícil que nos meta el miedo, o por lo menos el miedo es de otra manera. Sin embargo, hace 100 años yo pienso que sí que había un miedo más real. El cine expresionista surge con dos libros, digo el concepto de cine expresionista, dos libros de Caligari a Hitler y La pantalla demoníaca de Lotte Eisner, de una historiadora muy interesante. Fíjense ustedes bien que las dos portadas, que son las primeras ediciones de estos libros, aparece la misma figura, que es el sonámbulo del doctor Caligari, curiosamente, que es exactamente la misma figura que yo había puesto aquí como portadilla, porque es ese personaje con esos pómulos maquillados y una figura del gran manipulado, ¿no? Porque es el gran manipulado. Estos dos libros mantienen la tesis, están escritos después de la guerra inmediatamente, es decir, después del gran colapso en el que ya se acaba con el nazismo, y están escritos bajo la tesis de que en ese cine expresionista de alguna manera se explicó el sustrato que dio lugar al nazismo. Es decir, la sociedad alemana se reflejaba de alguna manera sus miedos, sus inquietudes, sus necesidades de un dirigente, de un dictador, que luego daría lugar a Hitler y en alguna película concreta lo diremos más especialmente. Creo que el expresionismo alemán, como contextos importantes, yo creo que hay como cuatro aspectos que me gustaría ahora señalar muy rápidamente. El primero es, por supuesto, la literatura romántica. Todo el primer tercio del siglo XIX es muy rico en el héroe romántico, en los temas de la muerte, del misterio, de la figura del doble, la ultratumba, ese redescubrimiento de la Edad Media, ¿no? que sirve de contexto, las figuras de las ciudades medievales, ¿no? Cuando pensamos en Drácula, por ejemplo, ¿no? Que cuando pensemos en Nosferatu, que vamos a decir luego algunas cosas, está esa Edad Media y también a veces el orientalismo, ¿no? Es decir, ciertas ambientaciones en un Medio Oriente o un Extremo Oriente muy difuso, quizá muy inventado. Luego hay todo, y esto lo pueden ustedes ver en la exposición, como el arte expresionista, quizá más en dibujo, en cartelismo y en grabado que en óleos. El arte expresionista influye mucho en el cine que se hace en esos momentos, con esa perspectiva de que la realidad no es importante por su objetividad, sino por mostrar los demonios interiores, la subjetividad, los traumas personales, etc. Y luego el teatro también. El teatro influye mucho, sobre todo Max Reinhardt, y además porque hay muchos decoradores y directores que empiezan con el teatro de esa época. Es decir, que hay un trasvase, sobre todo en el caso de las ambientaciones de los decorados, desde el teatro al cine. Por otra parte, yo creo que el expresionismo es un cine que aspira a ser un cine artístico. Es decir, digamos, se presenta casi como cine de vanguardia en una época donde todavía no existe el concepto cultural del cine como lo tenemos hoy. No hay filmotecas y las películas no se conservan. Es decir, el cine era pues un entretenimiento más bien de clase obrera. No era algo, lo elitista era el teatro o la pintura o la música, por supuesto, pero el cine era algo como de segunda categoría. Y sin embargo, hay esas vanguardias, muy pronto, unos años después, será sobre todo las películas surrealistas que hacen Dalí, Buñuel en primerísimo lugar, ¿no? O Germaine Dulac, la directora francesa Germaine Dulac, las que proponen un cine de vanguardia. Es decir, que lo mismo que hablamos de arte de vanguardia, pues el cine también puede aspirar a eso. Y pienso, por último, como otro contexto importante, el psicoanálisis. ¿Por qué el psicoanálisis? Porque es el momento en que empieza a difundirse la idea de que por debajo de nuestro yo aparente hay un yo más oculto, más indomable, más instintivo, que llamamos subconsciente y que puede dar lugar
a esa distinción que luego lo veremos en el cine neuroamericano en los años 40 y 50, donde el criminal no es un maligno, no es alguien moralmente reprobable, sino que es un enfermo, es decir, alguien que padece una enfermedad que se llama esquizofrenia, paranoia, etc. Entonces, ahí hay un cambio de perspectiva que sería impensable sin las aportaciones de Freud y del psicoanálisis. La película por excelencia del expresionismo es El gabinete del doctor Caligari, 1919-1920, que es una película, vean ustedes además el cartel precioso, que es el cartel con esos árboles casi esquemáticos y con esa figura del el sonámbulo Césare, ¿no? Digo que es la película por excelencia hasta el punto de que en lugar de hablar de expresionismo hay estudiosos que hablan de caligarismo, porque marcó mucho y de hecho todo el cine posterior, desde el 19 hasta el 26 más o menos, está muy marcado visualmente, lo vamos a ver también con algunos de los ejemplos, ¿no? ¿Qué aporta el caligarismo o cuáles serían las características estas tan señaladas del cine expresionista? A mí me parece que la primera de ellas es que el gabinete del doctor Caligari cuenta una historia que es un relato de doble nivel, es decir, establece la sospecha sobre el narrador. El narrador puede ser no fiable, puede haber una realidad que se cuenta pero no corresponde a la realidad. La primera secuencia es la de un individuo que está en un psiquiátrico, que vemos ahí, que se llama Francis, en el fotograma de la izquierda, que cuenta a un compañero que está también en ese psiquiátrico y le dice que él está ahí porque el director del psiquiátrico es un criminal que lo ha enclaustrado, lo ha encerrado en esa institución. Y la última secuencia se cierra la película mostrando a Caligari, es la figura central que ven ustedes ahí, esa figura central que ven ustedes ahí, está ahí perfectamente, que es el doctor Caligari. Entonces, si creemos a Francis que cuenta esa historia, lo que pensamos es que hay una institución, como es un psiquiátrico, y dentro de la cual está un médico, es decir, alguien en quien tienes que confiar, que puede ser loco y se puede convertir en un enemigo tuyo. Esa sería la primera versión, ¿no? La segunda versión es que ese individuo está fabulando, se está imaginando y ha proyectado sobre la figura del director del psiquiátrico, ha proyectado, digamos, sus paranoias. Son las dos versiones, ¿no? El escritor, el ensayista Siegfried Kracauer, en su libro de Caligari a Hitler, plantea que hubo una dulcificación del guión, que el guión realmente lo que decía era la primera versión, pero luego en la película se puso ambigüedad. En todo caso, cualquiera de las dos versiones, sí que es cierto que la ficción, el gabinete del doctor Caligari, plantea que desde una institución como es la medicina, que tiene un poder, se puede manipular a las masas. Y esto era uno de los mensajes interesantes que sí que nos hacía el gabinete del doctor Caligari. Que haya un relato lo vamos a ver en este clip, de la película Genuine, que es una película donde hay una diosa. Fíjese bien que empieza con un señor que tiene un libro. Y vamos a ver ahí que esta diosa que está ahí, que está exactamente ahí en un cuadro, ella sale del cuadro y entonces se crea la realidad. Es decir, un relato de doble nivel como el Quijote al final. Es decir, que alguien encuentra un manuscrito o que alguien lee un libro y entonces el personaje de esta diosa sale de ese cuadro y se crea la realidad, empieza la historia. Este doble nivel a mí me parece que es una aportación muy interesante porque hace que las películas sean artefactos culturales de mayor envergadura, de mayor entidad. No sea una simple historia, sino que haya esa posibilidad de reflexionar, esa autoconciencia del relato, decimos los profesores, ¿no? En el sentido de que es un relato donde los diferentes niveles nos permiten, digamos, reflexionar sobre cuál sería la realidad. El Caligari tiene como dos personajes importantes, ¿no?
el personaje de Caligari y el personaje de Cesare, ¿no? Caligari es este médico absolutamente manipulador, con esa sombra en ese fotograma de arriba, con esa sombra que proyecta siempre su maldad, su yo interior, su yo perverso. Está muy bien que la exposición tenga como cartel una maravillosa sombra, ¿no? Porque en el fondo proyectar la sombra es simbólicamente como proyectar un yo interior más perverso, más cruel, más dañino, ¿no? Y Caligari, como digo, tiene esa posibilidad o esa capacidad, ¿no?, de mostrar esas dos vertientes, ¿no? Todo él es una pintura en movimiento. Si vemos los distintos fotogramas que podemos ver, verán ustedes ahí pues, un farol que ilumina y que proyecta sombras, sombras en el suelo como una especie de estrella, pero que está pintado. No es una sombra real, no es que la luz proyecte la sombra, no es que se dibuja la sombra. Verán ustedes esas paredes que están curvadas, que son oblicuas, esa huida a través de unos tejados con chimeneas que son ahí están, con chimeneas que están oblicuas también, no son perpendiculares los tejados, un camino de huida que no sabemos a dónde va, porque parece que se acaba ahí. Es decir, la realidad no es una realidad física, no es una realidad comprobable, sino que lo que más bien hay es una puesta en escena donde todo ese decorado, la actuación, con movimientos espasmódicos de los personajes, el vestuario, los muebles con unas banquetas extraordinariamente altas, unas sillas de respaldos desmedidos. Todo eso es una proyección de las inquietudes, de los traumas, de ese mundo interior que es convulso, es conflictivo. Entonces se proyecta en esa pantalla. Es decir, que el cine expresionista es un cine subjetivo como lo es la pintura expresionista. Es decir, lo visual está al servicio, no es de una pura experimentación plástica, no. Lo visual está manifiestamente en correspondencia con un mundo interior. Y eso se aprecia en el Caligari constantemente. Quería mostrar este clip pequeño, aunque tiene muy mala calidad, de la película Raskolnikov. Vean ustedes la farola que hay en medio de la pantalla, que es oblicua al suelo. Y vemos a un personaje que sube por unas escaleras donde la ventana del fondo es como un trapecio, no es cuadrada. Y los balaustres de la barandilla de la escalera no son perpendiculares al suelo, sino que son oblicuos. Es decir, hay un retorcimiento de las formas, ahí se ven mejor los balaustres, o esa pared que está inclinada con esa puerta también trapezoidal. Es decir, toda la realidad está como retorcida, violando las leyes de la gravedad, violando, digamos, la lógica constructiva más elemental, para mostrar que es una forma, insisto, de mostrar ese mundo atormentado que hay, que viven los personajes y que corresponde al estadio, digamos, del cine alemán de la época. Bueno, había aquí una frase de la cual solamente yo quería decir esa idea de que los personajes, de que Caligari es una premonición de lo que va a ser luego el nazismo, y que está perfectamente Jean Mitry, el historiador del cine, lo manifiesta con esa frase, ¿no? Esa idea de que se trata de traducir simbólicamente por medio de las líneas, las formas o el volumen, la mentalidad de los personajes, su estado anímico, etc. Bueno, vamos a ver un poco de este clip del doctor Caligari, que es un momento impresionante donde el médico va por las ferias de distintos lugares y lleva como una atracción al sonámbulo Cesare. Lo realmente inquietante de este clip es que
van a entrar la gente a este espectáculo de feria y cuando preguntan a este sonámbulo con poder de adivinación del futuro, le preguntan sobre el futuro, sobre la muerte, y entonces realmente él dice que se va a morir al día siguiente, ¿no? Es decir, ahí hay una especie de juego, primero con la manipulación del sonámbulo y segundo con un poder que tiene el sonámbulo. Los monstruos son monstruos no porque aterrorizan, sino porque tienen un poder sobre las conciencias, poder de adivinación o poder de manipulación. Aquí el poder lo tiene este sonámbulo, pero el mayor poder está en Caligari, que es quien maneja a este personaje de Cesare, ¿no? Que, como les he dicho antes, vean ustedes nuevamente esa arquitectura, ese decorado con líneas, con volúmenes que no hay ortogonal, no son ortogonales las líneas, no hay verticales ni horizontales, sino que son líneas quebradas o con ese ataúd en el que duerme, como si fuera un Drácula también, este Cesare, que tiene esos movimientos muy típicos de la época, de todo el cine, lo mismo que el maquillaje, muy exagerado, y los movimientos un poco espasmódicos, casi como un muerto viviente, ¿no? Es casi como un muerto viviente. Los rótulos en la película están dibujados. No es una tipografía que exista antes, sino que realmente se dibujan, ¿no?, las letras como si fuera un cuadro. Y esto en las revistas de la época es muy interesante, ¿no?, en el expresionismo. De todos modos, casi todas estas películas están en YouTube, están libres de derechos. Las pueden ustedes ver en YouTube. Asegúrense de que sea una copia completa y que sea una copia que esté bien, ¿no?, que esté decente, porque si no, en fin. ¿Cuáles serían los monstruos o qué categorías de monstruos tendríamos en el cine expresionista alemán? En primer lugar, yo creo que habría que hablar de esos monstruos expresionistas que son tiranos, que son demiurgos, tipos caracterizados por el mal. Un mal que resulta fascinante, un mal que es atractivo. Y esto quisiera subrayarlo, porque hay ese vértigo, ¿no?, ante estas figuras, ¿no? Mefistófeles en Fausto, el doctor Mabuse, el asesino de M, el vampiro de Düsseldorf, es decir, hay una serie de ellos. Algunos son personajes históricos, como fue Jack el Destripador, que aparece en una de las películas expresionistas, pero otros no. Quizá como rasgo, luego hablaré ya más de la tentación de Prometeo y de las figuras del desdoblamiento diabólico, demoníaco, ¿no? Es decir, del pacto con el diablo básicamente, pero el tema del doble, que es un tema muy específico. En primer lugar, digo, con esos monstruos sí que quisiera decir esas figuras que desde el robot de Metrópolis, ¿no?, o el golem, la figura del golem, en todos ellos son casos de personajes, digamos, del más allá, ¿no?, que son fantasmas o tienen que ver con la muerte o tienen que ver con una realidad que no sabemos muy bien en dónde está, ¿no? Drácula es humano o fue humano y ahora vive en una especie de eternidad, o cómo es. Entonces hay figuras muy interesantes. La muerte cansada, por ejemplo, hay una personificación de la muerte, una película de Friedland, que es la película por la que Buñuel dice que se hizo director de cine. Vio esa película en París y él, que estaba más bien inclinado hacia el teatro, pues se dedicó al cine, ¿no? En todos esos casos tenemos ahí un conjunto, ¿no?, de lo que Román Gubert dirá, dice, son asesinos, vampiros, monstruos, locos, visionarios, tiranos, espectros que poblaron la pantalla alemana de una procesión de pesadillas que se ha interpretado como un involuntario reflejo moral, angustioso desequilibrio y social y político que agitó la República de Weimar antes del nazismo, ¿no? Es decir, que en esas figuras hay de alguna manera
habría como una especie, digamos, de prefiguración, ¿no?, de lo que era la sociedad alemana. La película probablemente referencial para hablar del monstruo es Nosferatu. Como saben ustedes, es una película que era una adaptación del Drácula de Bram Stoker, solo que para evitar los derechos de autor se le cambió el nombre y parece ser que fue el primer juicio que ganó la viuda de Bram Stoker, ganó el juicio y le obligaron a pagar los derechos. Cuando en 1987, me parece que es, Werner Herzog hace una nueva versión, conserva el título de Nosferatu, pero ya hablan del conde Drácula. Hablan del conde Drácula. Aquí no, aquí hablan del conde Orlok. Es decir, hablan de otra figura. Con esas imágenes de ese tipo, caracterizado nuevamente por la sombra, ¿no?, por esa sombra que se proyecta y que tiene esos poderes, ¿no?, ese aspecto casi animalesco, parece un roedor con los dos incisivos ahí, con esas orejas puntiagudas, un tipo que se mueve. Es curioso porque en la película tiene casi más protagonismo la víctima, el individuo que va a venderle un terreno, y su esposa. Sin embargo, nos hemos quedado con la figura del monstruo. En todo nuestro imaginario, en Nosferatu, bueno, le da el título a la película, pero realmente luego no sale tanto, ni hay tanto discusión sobre él. Entonces, eso es otro aspecto. ¿Qué es importante? Yo creo que hay dos cosas. La primera es que hay una especie, digamos, diríamos que Drácula es un pobre superviviente condenado a morir en desamor, ¿no?, cosa que veremos con los otros seres creados. Y de hecho, en Nosferatu, él muere porque está enamorado de Ellen y sale la luz del sol, y cuando el sol le da de frente, lo funde, lo deja en cenizas. Es decir, no hay estaca que lo mate ni nada por el estilo, no, no. Él muere de amor o muere por querer amar. Y subrayo esto porque a veces parece que el monstruo es siempre alguien que es maligno y que es malévolo. Bueno, pasa como con el Frankenstein, como diré después, ¿no? Como digo, en todo el cine interesantísimo de Werner Herzog, pues está esa figura y hace una recreación pues maravillosa, con nada menos que el Klaus Kinski, que fue una especie de personaje o de actor muy, muy extendido, ¿no? Vamos a hablar de una figura interesante que no es muy frecuente, solo aparece en muy pocas películas, que es esa figura que luego hemos llamado la femme fatale. Está en Metrópolis porque el robot que se hace en Metrópolis es un robot destinado a cobrar el aspecto físico que tiene María, que es la líder de ese submundo de los obreros que están en la ciudad subterránea. Entonces, el conseguir que el robot genere dudas y lidere una revuelta en contra de los obreros y la destrucción. Y luego el personaje de Lola Lola, del Ángel Azul, o el de Genuine, que hemos visto antes como amanecía. Había que ver esta figura de la femme fatale. A mí me parece maravilloso esos dos fotogramas que tienen ustedes a la derecha de la imagen, donde aparece Gloria Graham, pues con la cara quemada a la mitad. Su novio, que era un gángster impresentable, le tira la cafetera hirviendo y le quema la mitad de la cara. Y esta mujer, que había vivido del lado del crimen y del gangsterismo, de repente presenta su lado bueno cuando ayuda al policía, a un policía a cuya mujer han asesinado. Es decir, es un personaje que tiene ese doble aspecto, pero sobre todo, a mí me parece que se explica por ese mito de Medusa, ¿no? ¿Les recuerda a ustedes? Medusa es una sacerdotisa que es violada por Poseidón y es castigada por Atenea, que en lugar de cabello le pone serpientes, ¿no?, en la cabeza como cabello. Esas serpientes le dan un aspecto, por un lado, monstruoso, pero por otro lado, ella tiene su belleza, como en el cuadro este tan conocido de Caravaggio, ¿no? Entonces, es un personaje siempre, el de la femme fatale, muy interesante y que ha sido interpretado pues como una especie de reacción de la
de reacción del mundo masculino, del mundo misógino, de evitar o de responder en lo que en esos años 20 era la emancipación de la mujer. Entonces hay como una reacción en esas figuras que luego ha tenido un desarrollo grandísimo, ¿no? Con esos personajes, estoy pensando en Sharon Stone en Instinto Básico o El cartero siempre llama dos veces, ¿no? La película también es esa figura de esa mujer que es una mujer seductora, con una sexualidad muy libre, pero es una figura que seduce siempre el cuerpo para poseer el alma. Esto es muy importante, es decir, no es una figura inocua, sino que en realidad lo que quiere es tener su poder, es decir, ser tratada no como objeto, ¿no? Yo creo que la figura de la femme fatale a mí me parece que es una figura protofeminista. ¿En qué sentido? En que aunque está caracterizada como maligna, sin embargo, es la primera vez que al menos en el cine aparece una figura de mujer que no es la madre de, la hija de o la esposa de, sino que es ella misma. Y esto creo yo, o juzgo yo, que es un valor importante. Genuine es esa historia que hemos visto el comienzo, con una sacerdotisa que ha sido vendida a un mercader y luego ella se convierte en una especie de mujer poderosa que obliga a unos novios que tiene a cometer el mal o incluso a matar a otras personas, ¿no? Vean ustedes ahí en estas imágenes, pues esos decorados, pintados, esas paredes con esa especie de formas picudas, etcétera, ¿no? Genuine es una figura, como digo, con esa duplicidad, tiene esa belleza medusea, pero sobre todo tiene la película se tituló Beijing, una historia de un vampiro, falso, porque ya no es ningún vampiro, pero se tituló así, ¿eh? Se tituló así, Historia de un vampiro. Lo digo por si ustedes lo ven por ahí. No hay vampiro ninguno, es ella misma, pero es un personaje, como digo, muy interesante. Vamos a hablar de la tentación de Prometeo, que es la tentación de robarle el fuego a los dioses, obviamente. Es la tentación de Prometeo, es la explicación el árbol de la ciencia del bien y del mal, de comer de la fruta del árbol prohibido y tener el mismo conocimiento de los dioses. Es decir, esa tentación está en varias películas, en todas ellas lo que existe es que se fabrica, que hay un científico que crea en laboratorio un ser artificial y un ser con distintos propósitos. Yo voy a hablar de 3 películas porque no tenemos más tiempo, pero al menos me gustaría, sobre todo el caso de Homúnculus, ¿no? Fíjense bien que es una película que está hecha durante la guerra, en 1916, y es esa criatura de laboratorio que se revela porque no tiene amor, se siente solo, cosa que le va a pasar a Frankenstein, lo mismo. Y en la versión de Frankenstein estrenada hace 15 días de Guillermo del Toro, Frankenstein no es ningún monstruo que busque el mal ni nada por el estilo, es una víctima, que el pobre está solo y que ha sido, digamos, menospreciado por su creador, que huye, ¿no? Que huye. Y eso sí, es interesante. Este Homúnculus desarrolla una violencia porque la gente se mete con él y sobre todo, y esto es lo interesante, se convierte en dictador de un país. Es decir, que en la figura de Homúnculus 1916 se está prefigurando ni más ni menos que el personaje de Hitler, ni más ni menos. Es decir, es muy interesante cuál es esa evolución. Dentro de estos seres artificiales, el otro más interesante es el del Golem. El Golem, hay 2 películas, 2 versiones, una de 1914 y otra que además tienen ustedes con una calidad extraordinaria en YouTube de 1920, con Paul Wegener, que es el actor que encarna al Golem. El Golem era un mito judío donde se crea un ídolo de barro destinado a luchar cuando los judíos están prohibidos en un sitio o hay un decreto de expulsión. Es decir, es alguien que va a hacer el bien.
De hecho, en esta película hace el bien, tiene una historia de amor, pero lo que más me interesa a mí es luego, bueno, hay un paralelismo evidentemente con o entronca dentro de esa figuración que es la Bella y la Bestia, ¿no? A mí me gustaba ahora poner aquí este fotograma de Frankenstein y la niña, porque es exactamente como esa especie de contraste, ¿no? Entre un monstruo y un ser inocente y frágil. Y en el final de la película, vemos que el golem que ha sido digamos, cercado. El grupo de los judíos le han querido encerrar y él se marcha de la ciudad y cuando sale lo que se encuentra son niños, niñas mayoritariamente, que están pues jugando, tan divertidas ahí con sus florecitas en la cabeza y están jugando ahí al corro de la patata y están ahí felices. Es un contraste muy fuerte el que hay entre ese grupo de niños y la figura del golem, que como ven ustedes, está saliendo y va a ser desactivado gracias a que todas se van enseguida, pero lo desactiva una niña. Es decir, justamente el único poder es el poder del inocente. Y esto es bonito, esto es interesante, porque frente a un monstruo que podía ser muy amenazador, es esta niña, yo creo que no tiene más de 3 años, ¿no? Y es la única que se encuentra con él, con esta especie de gigante. Y en esta imagen, claro, de repente él se inclina y la coge, es decir, es amoroso con la niña, no es una amenaza. Pero ella, sin quererlo, le quita la estrella que tiene en el pecho, que es el mecanismo para darle vida al monstruo. Es decir, al arrancarle la estrella del pecho, pues nada, el otro se desmorona como el ídolo que tiene los pies de barro, ¿no? Se desmorona completamente y queda ahí tumbado y se acabó. Luego ya, quiero decir, luego ya vienen los sabios de la ciudad, etcétera. Pero es muy interesante esta forma, ¿no? En fin, Metrópolis es probablemente la gran superproducción del cine expresionista alemán. No podemos hablar de ella en general, es una película complejísima, con muchos niveles, quizá un tanto maniquea. Yo creo que visualmente es muy atractiva, con escenas de masas impresionantes. Pero de Metrópolis solamente me interesa a mí subrayar esa figura del robot que está creado por Rothbard. Rothbard es el científico, otra vez la figura del científico de tipo prometeico, es decir, aquel que va a robar el fuego a los dioses porque va a crear un ser y además ese ser va a estar a favor del poder, ¿no? Del poder establecido. Y entonces genera ese robot al que enseguida, que ven ustedes en los fotogramas de abajo, primero tiene ese aspecto metálico, luego se le pone la misma figura que la de María, que era la líder social enamorada del hijo del señor de la ciudad, pero tiene la misma fisonomía y por lo tanto es un personaje dual. Y es un robot, en este caso manifiestamente maligno, porque está destinado a subrayar. Solamente recordar que estos personajes replicantes, es decir, de que tienen un aspecto humano pero no son humanos, hemos visto luego que en Blade Runner, que es una película emblemática, ¿no?, de la época, está muy, muy presente, ¿no? En fin, la figura del 3CPO, es decir, el robot de la Guerra de las Galaxias, es un homenaje, iba a decir una copia, no, es un homenaje clarísimo al robot de Metrópolis, que fue una película que ha sido muy vista y ha tenido muchísimo éxito, ¿no? Que los monstruos pueden ser buenos y pueden servir para el bien, eso lo hemos visto posteriormente, por ejemplo, en el cine de Guillermo del Toro, donde los dos niños, en el contexto de la Guerra Civil Española, los dos, frente a una amenaza o un peligro, tienen la ayuda, en un caso es de un fantasma, en el otro de un fauno. Es decir, son seres creados por la mente o la imaginación dolida de esos niños. Es decir, porque han sufrido un daño, no por casualidad. Y yo creo que es interesante en ese sentido.
Bueno, antes me he referido al Frankenstein de Guillermo del Toro, no voy a repetir, otro es Eduardo Manos Tijeras, ¿no? Que es otro ser bondadoso, pero como el científico que lo creó le dejó sin manos y le puso esas tijeras tan espantosas, pues hace daño sin querer, aunque no quiera, porque son cuchillas que incluso, aunque vaya a abrazar a alguien, pues le hace daño. La tercera dimensión del monstruo es el desdoblamiento, digamos, demoníaco. Y hay varias películas. La primera de ellas no la conservamos, que es ese fotograma, ese cartel de abajo a la izquierda, que es la cabeza de Jano. La cabeza de Jano es que hay un señor que en un anticuario compra una cabeza que tiene como Dios y el diablo en la misma figura. Y entonces el poseedor de esa cabeza, pues le suceden una serie de desgracias. Es decir, la idea de que el doble está ahí, ¿no? En el otro, que es otra película hecha en medio de la guerra también, perdón, en 1913, exactamente, era antes de la guerra. El otro también es una adaptación en realidad del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, esa dualidad en una historia donde hay un personaje cuyo otro yo es un ladrón y cuando se despierta, pues toma conciencia de esa situación. Pero de estas películas la que más me interesaba era sobre todo El estudiante de Praga. El estudiante de Praga es una historia muy bonita, está basada en un cuento de Edgar Allan Poe, pero hay dos versiones, la de 1913 que se conserva a medias y la de 1920 que también tiene ustedes una muy buena versión en YouTube, perfectamente. Y es el pacto que este estudiante lleva a cabo con un tipo que se llama Scapinelli, un ser evidentemente diabólico. Hacen ese pacto en orden le dice, yo si te pago 100.000 libras por cualquier objeto que quieras llevarte de esta habitación. Y entonces el objeto que se llevan, lo ven ustedes ahí, esto es un espejo, este es el personaje y esta es la sombra. Perdón, la imagen en el espejo. La imagen en el espejo. Entonces, el diablo, Scapinelli, le compra el personaje le compra esa sombra. Le compra esa sombra y se la lleva. El drama viene cuando después esa imagen del espejo tiene vida propia y comete un asesinato en un duelo, no respeta la vida del otro, etc. Entonces, el personaje del estudiante de Praga es como la toma de conciencia del desdoblamiento moral. Yo tengo mi yo, pero hay un yo interior, aquí es con la metáfora de la imagen del espejo, pero en otras películas es con otro tipo de metáfora que puede ser más de otro tipo, ¿no? Evidentemente, el pacto diabólico es probablemente una de las situaciones monstruosas. La película Fausto, que fue una gran producción, con unos decorados maravillosos, vemos ahí ese diablo que está cubriendo la ciudad, ¿no? Y el pacto con el ángel, y es una película en la que el personaje de Fausto tiene la ambición de curar una peste que hay en la ciudad, pero Fausto vende su alma al diablo. Y eso le lleva a la perdición como no podía ser de otra manera. Bueno, fuera de la época, pues podríamos hablar del recorrido que tiene sobre todo en el cine negro americano. Hay muchos temas visuales, hay figuras en todo el expresionismo. Pero vamos quizá a tener ahora el coloquio y podemos profundizar en estas cuestiones. Muchas gracias. Bueno, no me he pasado mucho, ¿no? No, fenomenal. Muy interesante y muy entretenido. Y además es muy hipnótico ver estas imágenes, ¿no? Tan diferentes a las que estamos acostumbrados, pero tan expresivas en esa idea suya del expresionismo, precisamente demostrar toda esa emoción solo con el gesto, con los primerísimos planos. Crean toda una forma de hacer cine, ¿no? Este grupo era un grupo compacto, trabajaban unos con otros. ¿Cómo llegan a ese grado de integración? Hay varios productores
Es decir, la industria alemana en ese momento tiene 3 o 4 empresas potentes y hay productores que son creativos, ¿no? que quieren hacer un cine estéticamente ambicioso. Entonces, la mayoría venían o bien del teatro o bien de las bellas artes. Por ejemplo, Murnau quería ser pintor y había estudiado. Es decir, no son personas que vienen de la propia industria, sino que más bien vienen de otras facetas. Y eso es muy interesante porque eso explica esta ambición estética que tienen. Decías en algún momento que es una de las primeras veces que hay ese nivel de imbricación, ¿no?, entre la pintura y el cine, que algunos pintores se habían convertido en directores, y luego esa explosión creativa, ¿no?, por ejemplo, en lo que respecta a los decorados, ¿no? ¿En qué momento a alguien se le ocurre torcer la imagen para torcer el sentido de lo que significaban la ciudad, por ejemplo, ¿no? Esto ya viene ensayado en el teatro de Max Reinhardt. Ya viene ensayado, donde además participan muchos de ellos, de los decoradores o de los diseñadores de las películas. Entonces, pienso que esa capacidad que hay, dices, ¿cómo se les ocurre? Yo creo que están, la pintura, el dibujo, vemos en esta exposición cómo no es decir, hay una conexión, digamos, muy directa y muy natural. Es decir, yo pienso que es muy natural. Cuando lo novedoso que es, lo novedoso es que el cine, que tiene, como toda la fotografía, tiene, digamos, una especie está, digamos, sometido al realismo, porque la fotografía, en principio, es realista, ¿no? Entonces, de repente, ¿cómo cambias ese realismo? ¿Cómo? Y eso sí fue novedoso. Y eso se ve sobre todo en el Caligari. Antes del Caligari vemos las historias con demonios, etcétera, pero no tienen un decorado que sea de este tipo. Entonces yo pienso que ahí hay un trasvase que viene de la pintura y del grabado y de las artes visuales, ¿no?, de las artes plásticas. Viene de una forma muy natural. En el Caligari es muy marcado y lo maravilloso es que eso funcione, porque el problema es que eso podía al espectador sacarle de situación. Es decir, lo que me estás... ¿Pero qué es esto? Esta silla rara, esta puerta que es una especie de un polígono que no es cuadrada, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que ahí yo creo que funcionó porque el público... El Caligari es una película, además, que se sigue viendo y yo se la pongo a los estudiantes y participan perfectamente porque aceptamos que es un lenguaje y es un lenguaje autónomo y sólido, como sucede con cualquier lenguaje pictórico, ¿no? Ellos a su vez venían decías, del romanticismo, de esos mitos románticos, y muchos de ellos van a ser los protagonistas. Algunos, o sea, en ese romanticismo ya estaba ese monstruo latente, pero claro, ante una situación tan desgarradora como había sido la Primera Guerra Mundial, digamos que el público necesitaba ver el horror de otra manera, les atrajo, iban al cine a ver estas películas. Yo pienso que cualquier cosa que se proyecta en una pantalla ya me distancia a mí, ¿no? Al espectador le distancia. Entonces, pienso que hay una especie de trabajo de catarsis, ¿no? Mientras veo los monstruos dibujados o proyectados, no los tengo al lado mío. La sociedad alemana en ese momento, en fin, hay aquí un compañero profesor de una universidad alemana, Ralf, que seguramente sepa más que yo de estos temas, pero pienso que la sociedad alemana es una sociedad desgarrada en ese momento porque venía de la experiencia de la Primera Guerra, pero también de una experiencia de que sus dirigentes no habían sido todos honrados. Es decir, hay una desconfianza hacia el poder y claro, estas figuras que preludian el tirano son figuras muy realistas en cierto sentido. Primero porque la realidad histórica es que después vinieron los tiranos, como fue Hitler, ¿no?, el máximo tirano. Pero también porque en los jefes había como esa especie de desconfianza. Entonces pienso que el cine contribuye a esa catarsis y a esa especie de distanciamiento, conjurar un poco los demonios interiores. Pero citabas este libro, que es un clásico, ¿no?, el de Caligari a Hitler, que publica en el 47 Siegfried Kracauer, cuando acaba la guerra, y él propone esa teoría de que en el cine entre guerras sí que había una visión de los miedos y de los deseos ocultos que iban a explicar un clima de cultivo del que se nutre luego el nazismo. Hoy ya no lo vemos tan claramente como causa-efecto. Bueno, Siegfried Kracauer es un sociólogo.
no es un historiador del cine y subraya mucho los aspectos políticos y casi una conexión de causa-efecto, ¿no? O una identificación en ciertos papeles, etc. Y se le ha criticado porque eso no era tan lineal, era más complejo. En el libro de La pantalla demoníaca de la historiadora Lotte Eisner, sin embargo, subraya más la herencia casi medieval del pueblo alemán, las leyendas, la literatura alemana, y ella dice, llega a decir, como ese espíritu alemán que cree mucho en los fantasmas y demás. Es decir, hay una lectura, digamos, más intemporal, no tan dependiente. Yo pienso que la lectura que hace Krakauer es correcta en 1947, aunque hay ciertas afirmaciones que nos parezcan que son exageradas. Pero bueno, es lo que tiene un ensayo. Un ensayo no es un libro de tesis establecidas, es un esbozo de interpretación del cine de una época. Y a mí me parece que es bastante atinado en general. Sucede también que nos gusta pensar que alguien se anticipó a lo que luego pasó, ¿no? Claro, aparte de que son lecturas siempre a posteriori, claro. y a posteriori todos somos muy sabios. Claro, ¿no? todos habíamos visto venir el crack. Claro, exacto. Claro. Y estos directores expresionistas se enfrentan al nazismo, participan de él, algunos huyen a Estados Unidos, algunos se quedan y les ayudan. Hay quien convive con el nazismo o quien es, vamos, manifiestamente nazi, como fue la esposa de Fritz Lang, Thea von Harburg, ¿no? que participó del nazismo, de la ideología nazi. Pero otros como Fritz Lang, pues, vamos, se coloca enfrente, es decir, que él se marcha primero a Francia y luego a Estados Unidos, cuando nada menos que el ministro de propaganda, Goebbels, le ofrece el cargo de ser factotum, de ser el hombre más poderoso de la industria del cine alemán, y con la idea de que lo programe, ¿no? Entonces, claro, era una situación muy comprometida y él se fue. Hubo otros que más o menos pues, intentaron un cine, digamos, menos comprometido, intentaron sobrevivir, como sucede. Ten en cuenta, por ejemplo, a mí un dato que siempre me maravilla es que en la Francia ocupada por los nazis se hicieron tantas películas como la Francia libre, es decir, no es que se desactivara el cine, ¿no? Y es curioso, como en la Francia ocupada por los nazis, lo llamativo es que en las películas no salen soldados alemanes. Es como si no estuvieran. Que es como si no estuvieran, es decir, se intenta sobrevivir a esa situación, ¿no? ¿Y el cine alemán, cómo había conseguido esa enorme pujanza, esa cantidad de presupuesto que vemos, por ejemplo, cuando decías en Fausto, o vemos decenas, cientos de figurantes en las secuencias que hacían? ¿De dónde salía esa fortaleza económica? Bueno, hay un proceso de concentración industrial que hace que la UFA, ¿no? La famosa UFA, que prácticamente se convirtió en monopolio a principios de los años 30, esta pues, fuera una empresa muy fuerte que recogió mucho talento de Escandinavia, de Austria, es decir, de distintos lugares, y luego hay películas que hicieron con coproducción con la Metro o con la Warner, es decir, con las grandes productoras de Hollywood. Entonces, las dos películas de mayor fuste o de mayor presupuesto, que son Metrópolis y Fausto, son películas que se hicieron, no resultaron muy rentables, pero porque se había gastado tanto, no sé, eran 2 millones de marcos de presupuesto, es decir, eran exagerados. Yo creo que bueno, es un momento en que el cine europeo quiere también plantar cara a lo que ya es un dominio de Hollywood en los mercados internacionales, entonces se quiere apostar por películas, pues eso, hechas con mucho dinero, que son películas de masas. La visión que tienen de la ciudad se había convertido en el lugar al que habían emigrado muchos de ellos desde el campo y se habían ido allí a vivir, y lo colocan, por lo menos en estas películas, es un espacio que ahoga, que tensiona, ¿no? Además, son ciudades, como vemos en el Caligari, son ciudades y en el Golem también, ¿no? Con esos tejados muy puntiagudos, muy laberintos, ¿no? La ciudad es un lugar un poco... produce miedo, ¿no? Produce miedo, y yo pienso que esa idea del campo, de los espacios de naturaleza como espacios libres y de libertad
y de bondad, etcétera, y frente a la ciudad, eso luego además está muy desarrollado en el cine negroamericano de los años 40 y 50, que es un cine donde los criminales, los gángsteres, los mafiosos están siempre, pues eso, en los barrios marginales, en los puertos, en los muelles, esos espacios que son sombríos, son los espacios de sombra y de poca luz. Y cuando alguien tiene que huir, huye al campo, ¿no? Huye a una granja en no sé qué pueblo, porque es un espacio familiar también, etcétera. Sí. Y en lo que se respecta a la figura del doble, decías que la figura del doble es para ellos un recurso muy bueno y también unido al psicoanálisis, ¿no? El psicoanálisis había surgido, bueno, Sigmund Freud era alemán, estaba en auge, ¿no? Digamos que y eso se refleja también en la decisión de jugar con el doble y que todos tenemos esa doble visión. Es que desde el carro de Platón, cuando Platón explica del caballo blanco y el caballo negro y el auriga que el blanco tiende a lo sublime, a lo espiritual y el negro a lo material o al mal, etc. Desde esa metáfora que ya tiene 2500 años, yo pienso que el mito de Jano y todos los relatos donde hay una figura del doble, que a mí en esa fotografía que hemos visto de Gloria Graham me parece maravilloso, porque es esa mujer que tiene como un bifronte completamente, ¿no? Yo creo que eso son fórmulas, son alegorías a ese convencimiento que Freud lo formula con el tema del subconsciente de que mi yo alberga un yo más perverso, más oscuro, impulsado por los instintos, a veces que va contra mi propia moralidad o contra mis convicciones. Y yo creo que esa experiencia humana es una experiencia universal en el tiempo. No sé si en el espacio también, pero al menos en el tiempo sí. Es una experiencia universal. ¿Tienes la sensación de que podían disfrutar durante el tiempo que duraba la película de esa maldad, de ese nivel de maldad, de perversidad, pero la película acababa siempre con una moraleja, ¿no? No triunfan los malvados, ¿no? Todo lo más, el personaje malvado muere, todo lo más, es decir, pero sí, claro, sí, no hay películas trágicas en el sentido tradicional de que el personaje maligno triunfe, no hay en ese sentido tragedias, pero pasa en el cine de hoy, es muy difícil que haya una película donde el protagonista muera, no se le hace morir, o se deja un poco difuso, o se da opción a que luego aparezca por otra vía, ¿no? Luego seguimos en lo mismo, nos sigue gustando pasarlo mal, pero luego al final que nos dejen tranquilos, ¿no? Bueno, nos vayamos a casa con un buen sabor de boca. Pero sí, pero eso corresponde a una lógica casi, diríamos, industrial, ¿no? Es decir, si tú lees una novela, si tú compras una novela, vas a una obra de teatro, dices, no, a mí que no me dejen mal cuerpo. Yo puedo, durante la proyección o durante la representación de la obra, yo puedo sufrir o puedo asustarme, ¿no? Pero luego yo necesito una tranquilidad que es comprender el mundo en que estoy. Si es que este es el horizonte que tenemos cualquier ser humano, que es saber dónde estoy y comprenderlo. Es decir, que haya algo, que todo me encaje, que no haya algo que me deje desasosegado, porque entonces no duermo. Tenemos estos feos infelices que decías, estos seres artificiales que han creado en laboratorios que no llevan una existencia como la de los humanos y que eso les provoca un rechazo, ¿no? Son rechazados porque son deformes, Y estos feos infelices, sin embargo, hay mucha gente que empatiza con ellos. Tim Burton, por ejemplo, decía que él se había sentido así, que si se tuviera que representar como un monstruo, sería ese monstruo al que los demás no apoyan o no aprueban, ¿no? Bueno, Tim Burton además luego le da una ternura y una ironía también, ¿no? Claro, Tim Burton hace cine 80 años después, es decir, en un momento en que ya las historias ya no las sabemos y entonces ya le podemos dar una vuelta, ¿no? Pero a mí me parece que la lección muy interesante que tenemos de todo este cine es como cuando el ser humano fabrica un ser artificial, fabrica un monstruo, nos damos o pensamos que el monstruo es algo amenazante, que es dañino, que tal, pero en realidad el monstruo es la víctima. Y es la víctima porque en todos los casos el monstruo vive en soledad, como hemos visto en Homúnculus o en el tema de Frankenstein, o vive en soledad o es un ser que no ha pedido eso,
o sobre todo cuando se le dota de sentimientos, porque en algunos casos el ser artificial tiene sentimientos. Y entonces como el Frankenstein es como le reprocha a su creador, ¿no? Al doctor Frankenstein, el monstruo, le reprocha por qué le ha creado y por qué le ha manejado cuando se siente desasistido, se siente en soledad, se siente que su vida no está completa. Y eso es la consecuencia de todo esto, evidentemente, es que robar el fuego a los dioses es un gran pecado, que es lo que dice la Biblia judeocristiana. La tradición judeocristiana dice que comer de la fruta del bien y del mal es acabar con el paraíso. Hasta ahí hay paraíso, a partir de ahí ya no hay paraíso que valga. Que ahí estaría representado en ese monstruo que nos Claro. hace pagar también por lo que hemos hecho, ¿no? Exacto, es la expulsión del paraíso y parirás con el dolor de tu vientre y conocerás la muerte, es la consecuencia de haber querido robar el fuego a los dioses a partir de la tentación de la serpiente, ¿no? Que por eso tiene tan mala prensa los oficios, las serpientes tienen muy mala prensa. Y si hablamos de las mujeres, ¿cuál es la visión de los cineastas de estas mujeres? En el cine expresionista hay personajes muy positivos y líderes, como es el personaje de María de Metrópolis, que es un personaje casi religioso, porque no solamente es que hable a las masas, sino que habla como que va a venir una nueva era, es decir, casi hace como una especie, es casi como una mesías, ¿no? Algo así. Entonces, hay personajes así muy positivos. Hay personajes que son una mujer, entre comillas, objeto, en el sentido de que no es sujeto de lo que ella quiere, que es la esposa del personaje que va a venderle al conde Drácula los terrenos, ¿no? Entonces, lo que hace esta mujer es que es víctima, pero es víctima del objeto de amor, es decir, no le hace daño, no le hace daño. Pero lo que pasa es que a ella le aterroriza la figura del conde Orlok con esos colmillos y ese aspecto que tiene tan horrible, ¿no? Y luego, pues está la otra figura de la que he hablado, que es esa femme fatale, esa mujer dual, esa mujer perversa en cierto sentido, que seduce, pero y que, como he dicho antes, ha sido interpretado como una respuesta misógina frente a lo que en los años 20 sucede, que es la emancipación o los inicios de emancipación a la mujer. Entonces, pero a mí no me parece que ese personaje, a mí por lo menos me parece me cae simpático en la medida en que por primera vez es una mujer independiente, no es una mujer. Es decir, que protagoniza ella protagoniza, la acción, ¿no? exacto. Y protagoniza y es una mujer inteligente, sobre todo, más que por su belleza, se caracteriza por su inteligencia y su capacidad de manejar a los hombres, que son todos unos zoquetes. Pero vemos que en el cine alemán hay directoras, por ejemplo, vemos, ¿no? Leni Riefenstahl, sí, bueno, Leni Riefenstahl que llegó muy arriba, pero también en el expresionismo hay algunas mujeres que dirigen, llegan a dirigir o a escribir guiones dentro de la industria cinematográfica. Como guionista, sí. Thea von sí, Harburg claro, fue una guionista que además cuando le encargó escribir el guión, su marido, ¿no? Friedland, le encargó el guión, ella no hizo el guión, escribió una novela, es decir, ya escribió la novela, ¿no? Que se publicó prácticamente al mismo tiempo que se hizo la película. Sí, hay algunas figuras, no muchas, pero no muchas en todo el cine mundial, es decir, estamos hablando de muy poca gente. El caso de Leni Riefenstahl es más conocido y primero porque fue actriz, es decir, tuvo esa faceta también, y luego porque yo creo que hizo películas que fueron muy significativas, incluso las películas, digamos, que eran nazis, vamos, que eran nazis. No vamos a poner otro calificativo. Pero digamos que las mujeres sí que es cierto que en aquella sociedad tenían un rol muy diferente al que podían tener en España en los años 20. Ya estaban mucho más integradas en lo laboral, en las universidades, ¿no? Y de esta libertad de la que hablabas, ¿no? Es una sociedad mucho más evolucionada, vamos, una sociedad mucho más, más avanzada, ¿no? Es decir, en España estamos hablando de que en ese momento estamos con la dictadura de Primo de Rivera, un poquito antes, es decir, y aunque la guerra mundial económicamente a España le benefició muchísimo, sin embargo, pues la sociedad todavía tiene muchos tabúes, muy confesional. España todavía es muy confesional desde el punto de vista religioso, con una moral muy establecida y donde la mujer todavía tiene dificultades, claro. ¿Y el expresionismo aquí? ¿Tienes idea de cómo fue recibido? ¿Si hubo algún director que lo integrara?
Aquí en el Cineclub Español se pusieron algunas de las películas y bueno, y en salas comerciales, ¿no? Era un cine, fue un cine que tuvo su difusión y yo pienso que fue una difusión importante, aunque no hay demasiado rastro en cineastas y en la prensa, por ejemplo, ¿no? Se estrenaban con una publicidad importante, por lo tanto se hablaba de las películas, lo cual ya está bien, pero no hay demasiado. Quizá luego es curioso, por ejemplo, en un personaje, un director español tan singular, absolutamente singular, como fue Edgar Neville, ¿no? Edgar Neville, que era autor teatral en sus películas, yo pienso que sí que probablemente están influidas por el expresionismo, porque tanto en la fabulación de la Torre de los Siete Jorobados, en la fabulación que hay de ese mundo y de los decorados y todo eso, yo pienso, como en la propia fotografía, pienso que hay muchas cosas que probablemente sean herencia del cine expresionista. Y hablabas antes del viaje que hacen Murnau o Fritz Lang a Estados Unidos. ¿Ellos allí pueden tener continuidad con el trabajo que habían desarrollado o no? Murnau se va pronto. Murnau no tiene muchas películas porque muere de un accidente de tráfico relativamente joven, ¿no? Hace un cine muy diferente, es decir, cuando hace Tabú en Estados Unidos, es decir, cambia completamente respecto al expresionismo. Y lo mismo Fritz Lang. Fritz Lang tiene una carrera larga, es decir, Fritz Lang está rodando hasta los años 60. De Fritz Lang tenemos 5 o 6 películas maravillosas de cine negro, pero maravillosas. Es decir, yo explico en clase que solamente creo que hay 2 personajes que hayan sido exitosos en el cine mudo y en el cine sonoro. Uno de ellos es Fritz Lang, el otro quizá Alfred Hitchcock. Lo que pasa es que las películas mudas de Hitchcock tienen menos entidad que las de Fritz Lang. Fritz Lang es de los que se adapta, pero además con una perfección maravillosa. Y desde luego abandona esa fabulación como de Metrópolis, es decir, hace un cine realista, pero hay un sustrato sobre la condición humana, ese pesimismo sobre la condición humana que se mantiene, que a mí me parece que es uno de los aspectos que caracteriza al cine alemán de los años 20, pero también, por ejemplo, al cine negroamericano, que es una visión del ser humano un tanto pesimista, en el sentido de que de desconfianza respecto a las posibilidades, digamos, que tiene el propio ser humano. Es decir, que ese subconsciente o ese mundo perverso, ese yo perverso, ese está ahí agazapado en cualquier circunstancia y puede salir, ¿no? El demonio interior puede salir en cualquier momento. ¿Y los directores de cine actuales beben de este cine o no? En Tim Burton hemos visto que sí, hay otros. David Lynch, por ejemplo, tenía ese personaje del manco, que también recuerda a esos personajes que aparecían en algunas películas expresionistas, o Guillermo del Toro, decías tú claramente, ¿no? Sí, Guillermo del Toro es muy claro que sus personajes de sus películas, pero es un cine más evolucionado. En primer lugar, pues estamos hablando de cine sonoro. Yo creo que el sonido añade un realismo a las historias que no tiene el cine mudo, ¿no? Eso en primer lugar. Y luego yo creo que también, bueno, pues se evoluciona. Es decir, ¿cuántos Dráculas o cuántos Frankenstein hemos visto desde 1920 hasta ahora? Pues hay 10 o 12 o 14. Es decir, yo pienso que lo que sucede con los mitos es que cada generación necesita contarse otra vez el mito. Y en ese sentido, claro que hay en películas actuales elementos que convergen con esa mitología de los años del expresionismo alemán. Claro que lo hay. Pero yo creo que es porque son temas intemporales. Mary Shelley, cuando escribe Frankenstein, es una novela, es un relato, pero ella recoge ahí un sustrato histórico milenario, podríamos decir. Entonces, por eso, cada generación, yo te aseguro, Ana, que dentro de 30 años habrá otro Drácula y habrá otro Frankenstein, que será otra vuelta de tuerca, otra visión, otra lectura. Bueno, pues es lo que hacemos con los mitos, ¿no? Como con las leyendas populares, es decir, que no mueren, sino que van evolucionando conforme vamos evolucionando los seres humanos. ¿Podríamos decir que se pasa en algún momento del monstruo al psicópata? El psicópata malvado como... Claro, lo que ocurre es que se hace más barroco el cine, por ejemplo, el cine británico de los años 60,
que tiene el cine de terror británico, aquellas películas de Christopher Lee, Peter Cushing, son películas que ya son más realistas, pero también son más barrocas. Y sobre esas películas se ha seguido dando vueltas de tuerca. Entonces, en buena medida hay que explicarlo porque el cine de terror originario, donde el miedo siempre está en lo oculto, en lo que no se manifiesta, ese es el mayor miedo, como el niño que dice, enciéndeme la luz, mamá, porque si con la luz apagada no veo al monstruo, si está la luz encendida y hubiera un monstruo le vería, ¿no? Entonces, yo pienso que ha dado lugar a lo que llamamos el cine de asco, ¿no? El gore, que es una evolución, digamos, entre comillas, una degeneración donde el sentimiento del miedo, de la angustia, se ha transformado en algo que es casi que se percibe aquí abajo, en el estómago, no se percibe en la mente. ¿Por qué? Porque te repugna y te revuelve el estómago. Ese es el cine gore. Y ese tipo de desarrollo barroco, yo pienso que ha tocado un techo, ¿no? Es decir, ya a partir de ahí, yo digo, eso ya no es cine, porque si la película no tiene una recepción, digamos, afectiva, intelectual, sino solamente es casi biológica, pues entonces ya no hablamos de creación artística, estamos hablando de otro mundo, ¿no? Pero, por ejemplo, el farsante o este que tiene una doble cara, ese personaje sí que nos resulta hoy muy atractivo, ¿no? Lo Sí, vivimos, lo sí, tenemos integrado. quizá menos mitificado o menos identificado, ¿no? Pero, por ejemplo, uno de los temas actuales importantísimos es el tema de la identidad frente al extranjero, al emigrante, al que tiene otra orientación sexual, al que tiene otra identidad de género. Es decir, es como reafirmar la identidad. Entonces, a veces en las películas, yo pienso que uno de los temas del cine contemporáneo más atractivos y más insistentes es el tema de la identidad hoy, en el cine actual, digo. ¿Por qué? Porque sumergirse en una sociedad plural donde tengo que convivir con todo tipo de identidades, eso siempre genera la aceptación de una igualdad que es básica, pero que a veces la gente no está dispuesta a la igualdad. Porque ¿por qué va a ser ese individuo de ahí que es extranjero, que es no sé qué, de otra religión, de otro país y de otro color de piel, por qué va a ser igual que yo, que soy el europeo y el guapo y el blanco y el no sé cuánto, ¿no? Es muy triste, pero estoy caricaturizando un poco. Sí, pero hay otros monstruos para la Exacto. gente o Sí, buscamos nuevos. buscamos nuevos, claro. Y si hablamos, por ejemplo, de Metrópoli, decías que, o sea, escribe todo un libro, escribe todo un tratado de esos personajes alienados. Se tira continuamente de las imágenes de Metrópoli hoy en día para hablar de esta sociedad nuestra hiperconectada, ¿no? Y que hemos llegado quizás ya a ese punto de Metrópoli, Hay una de cosa estar alienados completamente. Hay una cosa que no he dicho, pero que está bien porque al hilo de esta pregunta lo digo, y es que el cine expresionista es un cine antitecnológico, es decir, hay una sospecha de las nuevas tecnologías o de lo moderno, hay una sospecha y una especie de rechazo que ya estaba en la literatura romántica, que era un poco cierto rechazo, ¿no? Entonces, en Metrópolis, que aparece esa ciudad con las máquinas, con ese mundo tan complejo de las máquinas, ya hay como esa sospecha y como esa llamada de atención de que frente a una superficie maravillosa de desarrollo, las autopistas por el cielo, los grandes edificios, hay un submundo que está alimentado de la clase trabajadora y de gente que funcionan como una especie de neuróticos que están allí, que andan como robots, aunque sean humanos, ¿no? Entonces, yo creo que Fielding Metrópolis, yo creo que es una película que quizás sea un poco maniquea, ¿no? Es verdad que el esquema, pero es una película que tiene muchas capas, es una película como para verla y hablar mucho sobre ella porque efectivamente tiene mucha complejidad. Y esa sospecha de la tecnología, esa existe, sí está ahí presente. Y decías del doctor Caligari, me gusta remarcar que es de 1919, que es antes de Mickey Mouse, antes de que se descubra la tumba de Tutankamón, antes de Chaplin. Es realmente muy moderno de lo que estamos hablando, sí. ¿no? El Caligari, yo no sé si es que tengo pasión por el Caligari, pero yo se lo pongo a los alumnos en clase, siempre conectan con ellas. Te hablo de alumnos de hace 20 años, de hace 30 años. Es decir,
porque es una película como hecha en estado de gracia, ¿no? Donde todo es artificial, todo es inventado, todo es como gratuito, pero todo tiene una fascinación. Luego, además, afortunadamente se han hecho unas bandas sonoras con una música estupenda, que eso es otro valor añadido. Hay puristas que dicen que no, que solamente hay que escuchar la música que se escribió en su día o tal, pero no, yo pienso que si tú alimentas una película de cine mudo con una música actual, pues va a ser más estimulante el verla. Y Caligari tiene esos personajes que son ambiguos o que son bifrontes y donde esos mundos, el tema del sonambulismo es un tema que está ahí y que es una metáfora de cómo nos pueden manipular, ¿no? De Claro. que podemos ser objeto somos como una marioneta, un títere que maneja un tipo con los hilos por arriba. Somos un poquito sonámbulos todos con el teléfono, por ejemplo, ¿no? Claro, por el teléfono, las redes, ¿no? Cuando hay, o las grandes decisiones económicas, donde nos dicen ya lo que tenemos que pensar, sí, sin lugar a dudas. Y me gustaría que me hablaras sobre la capacidad que tienen de recoger imágenes sobrenaturales esos monstruos, ¿no? De recoger la idea de esa sociedad destrozada, y cómo lo han convertido después en símbolos, porque tú decías, es el nombre de esta exposición, ¿no? Del miedo al mito, de Sí, esta conferencia. De ese miedo, ¿cómo han llegado a convertirse en mitos? claro, es que el monstruo es una creación nuestra. Nosotros fabricamos a los dioses y a los demonios y a los monstruos y proyectamos sobre ellos algo que nos inquieta, algo que nos preocupa. Entonces el monstruo es la posibilidad de que un tipo sea un científico loco que cree un Frankenstein o que un tipo aspire a la vida eterna y haga un pacto con el diablo o por la eterna juventud, como sucede en el Fausto, o se convierta en un Drácula. Es decir, el mito de Drácula es uno de los mitos más insistentes. Drácula fue humano, se supone, ¿no? Y Drácula aspira a la eternidad. Es decir, pero la aspiración a la eternidad está en la mayoría de las religiones. En algunas religiones no, pero en la mayoría de las religiones, para la mayoría hay una existencia posterior a la muerte. Entonces, yo insisto en esto, en que casi todas las figuras que en principio nos dan miedo albergan dentro un estereotipo que dice algo sobre la condición humana. Y esto es lo que hace que cada generación reflexione nuevamente sobre eso. Y me parece que eso es iba a decir la enseñanza, no es que sea la enseñanza, es que eso forma parte de la cultura. Es el Porque la reflejo, ¿no? cultura es el modo en que yo quiero explicar el mundo en el que vivo y quiero explicarme cómo somos los seres humanos. Cosa que siempre lo hago a trozos, porque siempre te vas a encontrar con un caso que es inexplicable, ¿no? Siempre. Lo lees en el periódico que otra vez en no sé qué pueblo un hombre ha matado a los hijos y luego a la mujer. Y dice, pero bueno, eso es inexplicable. Pues efectivamente es inexplicable. Entonces yo tengo que elaborar algo acerca de eso. Bueno, pues si te parece, pasamos a las Sí, preguntas del sí, público, que tengo estupendo. aquí unas cuantas. Vamos a ver. Marcos Fernández pregunta, así como el cine expresionista alemán puede reflejar el temor a un futuro Hitler, ¿cómo cree que el cine actual muestra la crisis social, política y económica de nuestra sociedad a través del monstruo? Bueno, a través del monstruo yo no conozco muchos relatos actuales que reflejen la crisis, ¿no? Sí conozco en casi todas las películas pongamos, de los últimos 20 años, que son utópicas o que son distópicas en realidad, es decir, que proyectan un mundo futuro, casi todas hablan de la crisis actual. Es decir, cualquier cine que habla del futuro habla del presente, como cualquier cine que habla del pasado también habla del presente. Eso es así. Entonces yo pienso que no hay, la figura del monstruo no hay, pero sí que hay relatos donde está por debajo, pues, por ejemplo, el tema del racismo o el tema de la degradación del emigrante. Por ejemplo, sí que hay películas que está ahí, eso muy presente, sí. Alberto pregunta, Alberto Muñoz, ¿en el expresionismo confluyen las artes plásticas y el cine? ¿Se ha producido una situación similar en otra corriente cinematográfica y sería posible en la actualidad? Pues yo creo que el cubismo no tiene en el cine un correlato, la pintura cubista.
El surrealismo sí tiene algunas piezas, unas cuantas, y desde luego la personalidad de Buñuel, donde mete a lo mejor a veces secuencias o personajes. Estoy pensando, por ejemplo, en Belle de Jour, no en las primeras, que por supuesto Que son esas películas claramente son surrealistas, sino ya surrealistas, sí. el Buñuel posterior. Pero no hay una correlación tan evidente y tan marcada y tan visible como se aprecia en la exposición de la Fundación Canal entre lo que es la visualidad de la pintura, pero sobre todo del grabado, del dibujo, del cartel, del cartelismo y de la tipografía, etcétera. No hay una correlación tan grande que yo sepa con el cine como sucede con el expresionismo, porque tú ves el Caligario, ves Raskolnikov o ves las películas más manifiestamente que visualmente identificamos como expresionistas con esos y estás viendo exactamente los mismos dibujos. Hay una correlación muy directa, sí. Juan Molero pregunta, ¿cuál es la diferencia entre los monstruos del expresionismo alemán y los posteriores monstruos del cine de Universal en Estados Unidos o de la Hammer, por ejemplo? Sí, bueno, vamos a ver, cuando hablamos del cine de la Hammer o del cine de los años 30 de Estados Unidos, estamos hablando de un cine que desarrolla sobre todo la literatura fantástica y desarrolla esos personajes, el hombre invisible, la novia de Frankenstein, es decir, volvemos sobre los mismos personajes. La diferencia, yo pienso que la diferencia es el sonido, que establece una diferencia en la recepción de los espectadores y en la, digamos, en la pregnancia del relato. Es decir, una película sonora, por definición, es más realista que una película muda. Entonces, en el cine expresionista alemán, en el cine mudo, hay una distancia. Tú ves ahí la figura de Nosferatu y es monstruosa y produce miedo, y seguramente a la gente le produjo mucho miedo en las salas cuando la vio la primera vez, pero te distancias más que cuando ves a un tipo, sobre todo por ejemplo, esta figura es una figura de Nosferatu, digo, es una figura que aparece en la película varias veces, pero no es protagonista absoluto, y aparece con el mismo rol. Sin embargo, después vemos que Drácula, se le hace una biografía de Drácula, se le hace que conquiste a varias mujeres, se le hace, decir, que hay un desarrollo que solo desde el realismo es posible, es decir... Pero, por ejemplo, vemos la fotografía que tenemos, ¿no?, en el cartel. Sí. ¿Te lo imaginas si sonase esa puerta, si ahí hubiera un chirrido, una rata subiendo por la escalera, o ese ruidito, una música que nos llevase a sentir ese miedo, ¿no? Sí. Quizá, o sea, el sonido realmente es lo que nos lleva a la emoción, ¿no? Yo creo que el sonido, y luego también que en ese monstruo, con esos dedos alargadísimos, yo ya veo una caricatura, en el sentido, hoy, lo veo hoy, no digo los espectadores de la época, pero yo hoy veo una caricatura, veo una exageración, mientras que la mayor inquietud es cuando el monstruo no tiene un aspecto monstruoso. Aníbal Lecter, el primer plano, cuando sale en la película de Silencio de los Corderos, es de un tipo bien afeitado, bien peinado. Ay, pero eso da un poco de grima, ¿no? Da grima, sí, o sea, da cuando grima es tan porque perfecto después todo tú y lo tan piensas. ordenado y tal, que no me muevo así de este color. Pero ¿No? digo da grima, pero porque tú lo piensas y sabes el Sé desarrollo lo que posterior. es. Igual o me sabes hubiera lo que parecido es, muy limpito. Pero ese es el monstruo que da más miedo, o que debería dar más miedo. Aquel que está oculto bajo una apariencia absolutamente inocente. Bueno, Ignacio Navarro te pregunta, en su exposición habló de cómo el expresionismo profetizó el ascenso del nazismo. ¿Cree que el cine actual refleja también, de alguna manera, el ascenso de regímenes no democráticos en este tiempo de tanta incertidumbre? Bueno, yo creo que hay un cine documental, porque también cuando hablamos de cine tenemos que hablar de cine de no ficción, no solamente de ficción, y hay un estupendo cine ahora mismo de no ficción que está haciendo análisis de situaciones económicas, de desigualdades internacionales, que desde luego está, si no prefigurando un ascenso de unas ideologías totalitarias, al menos constatando que vivimos en una sociedad polarizada y en una sociedad de desigualdades profundas. Y me parece que eso sí que está apreciándose en el cine actual. ¿Uno de nuestros miedos mayores será la enfermedad, por ejemplo, ahora que hemos pasado una pandemia? Claro. Bueno, es curioso, ¿no? Porque ya había una película, no recuerdo ahora el título exactamente, una película norteamericana
del 2012 o 2014 que contaba, vamos, todo lo que nos pasó con el confinamiento de la pandemia en 2020 lo estaba contando de pe a pa, es decir, prácticamente parecía una anticipación perfecta, ¿no? La plaga y la pandemia siempre se percibe, ¿no?, como un mal social, provocado por una inteligencia oculta. Todavía hay conspiranoicos que defienden que eso surgió a propósito, es decir, ese tipo de discurso, ¿no? Y yo creo que desde las plagas de Egipto, del faraón, para asustar a los israelitas, hasta la plaga que lleva Nosferatu a la ciudad, que lleva la plaga, o la plaga con la que no puede, que ha establecido Mefistófeles en Fausto, y con la que no puede el personaje de Fausto, que es un médico que quiere atajar la plaga siempre ha sido una especie de metáfora de un caos inabarcable, es decir, que la plaga nos desarma moralmente. Yo creo que la experiencia nuestra que hemos vivido hace unos años ha tenido una ventaja extraordinaria, y es que por primera vez, a los pocos meses, se dijo: tendremos vacuna dentro de 6 meses, de 1 año, de 2. Y efectivamente así fue. Esto es nuevo en la historia. Yo creo que nunca jamás hubo una plaga donde la ciencia pudo decir tajantemente y con credibilidad, como sí sucedió, que podría llegarse a una vacuna y nos vacunaríamos. Es un triunfo histórico en la historia de la humanidad, me parece a mí. Tanto. Mira, Penale pregunta, ¿Tim Burton o los planos aberrantes de Brad Pitt en 12 monos o los claroscuros en Blade Runner, desde el punto de vista formal, sigue vivo el expresionismo aunque no haya la misma sobreactuación? Sí, yo creo que Blade Runner, la ciudad de Blade Runner es muy deudora de Metrópolis, la figura del replicante, ¿no?, de esa máquina con aspecto humano, que es exactamente igual que pasa en Metrópolis. Es decir, ningún creador parte de cero, eso es evidente. Es cierto que Terry Gilliam o el propio Tim Burton u otros directores, digamos, hacen cine en una época muy posterior, primero con unos trucajes y unos mecanismos de postproducción asombrosos. Es decir, que no tiene nada que ver, porque a veces en Metrópolis y el truco le ves como muy evidente, incluso con ingenuidad, ¿no? Nos parecen ingenuos las transparencias que hay, ¿no? Nos parecen ingenuos. Pero yo pienso que lo que hacen estos directores, que por otra parte son magníficos, es un estadio posterior con mayor evolución. Y luego yo creo que pasa con todo el cine postmoderno, ese que se hace en los años 80, ¿no?, que es que tiene siempre un punto de ironía y de distancia. El caso de Tim Burton no solamente hay ironía, sino también hay ternura, ¿no? A mí, por ejemplo, Eduardo Manos Tijeras, que la estuve viendo el otro día por refrescarme en la memoria, me parece una película extraordinariamente tierna, donde el monstruo es que es un pobrecito, ¿no?, y amoroso en el fondo, ¿no? Y yo creo que esto es una reflexión muy interesante que hace Tim Burton, quien por otra parte es un imaginador que no tiene límite, porque todo ha hecho un cine magnífico, ¿no? Mira, Mauricio pregunta a propósito de los amorosos. ¿El amor siempre es una desgracia en estas películas? ¿En alguna triunfa el amor? Sí, claro. Vamos a ver, es que, como he dicho antes, el propio Nosferatu muere por amor. Es decir, se deja consumir literalmente porque viene el rayo de sol y él se queda como un de polvo, como si fuera un holograma de polvo que cae al suelo. Claro, pero no triunfa el amor porque el pobre... Bueno, digo, pero que triunfa el amor, digamos, en el relato. Me refiero en el relato, ¿no? En el caso de María y de Metrópolis, María es un líder social que busca también el amor, sí. Y luego, sobre todo, yo creo que el amor es el ausente que provoca daño en estos seres artificiales, en los seres creados en laboratorio, que no son monstruos, que son percibidos como monstruos, que resultan amenazantes para la gente, pero ellos no quieren hacer daño, sino que lo que quieren es tener compañía. Y en el Frankenstein, como he dicho antes, de Guillermo del Toro, es que es un pobrecito que quiere no estar solo. Y dice, ¿para qué me has creado si voy a estar solo, si no tengo esa dimensión? O sea que yo creo que el sustrato del amor está como un elemento
no causativamente funcional en los relatos, al menos como un sustrato a tener en cuenta. Vale, y llevo ya a la última. Roberto León pregunta, ¿los monstruos del cine expresionista reflejaban esos miedos de la Alemania de la época? ¿Qué miedos reflejaría, por ejemplo, los asesinos en serie actuales o los demás monstruos que vivimos en nuestro cine? Yo pienso que el asesino en serie o estas figuras sale de los periódicos. Es triste reconocerlo, pero cuando de repente te encuentras con que un chavalito de 17 años se ha subido a un tejado y ha disparado contra el patio de un colegio y se ha cargado a 7, estas noticias, dice, madre mía, ¿cómo entiendo esto, no? Entonces, es verdad que vivimos en un mundo más sofisticado desde todos los puntos de vista, pero donde también la tecnología, las armas y la emulación que a veces hay a través de la prensa o a través de las redes, ¿no? Estoy pensando a veces cuando la gente cuelga un vídeo solo donde hace daño a alguien y el vídeo está colgado solo para decir esto lo he hecho yo, en fin, como para presumir, ¿no?, de que provoco, de que humillo a un niño en la escuela o por parte de otros compañeros, o el que coge y pone su coche a 230 por hora y que se vea bien la aguja y está teniendo un comportamiento criminal, vamos, completamente. Y entonces hay estos elementos, es decir, la posibilidad de las redes de difundir esto y como esa especie de reto que viven algunos, ¿no? Entonces yo creo que sí, que hay muchas cosas que explicarían estos relatos no solamente de asesinos en serie, sino, digamos, de una megaviolencia o una hiperviolencia, ¿no?, donde ya no basta con que tú cuentes la historia de un criminal, no, es que ese criminal tiene que haber cometido no sé cuántos asesinatos, y todo viene como magnificado. Pues nada, se nos ha acabado el tiempo. Sí. Muchísimas gracias, ha sido un placer por Ana. mostrarnos toda esta galería de monstruos que estamos seguros de que, como dice él, van a seguir perviviendo con nosotros durante mucho tiempo. Gracias. Muy bien, gracias a ti. Gracias.